Eso, aclaro, adicional. Adicional no quiere decir que se tendría que poner el refuerzo por cortante, ese que vimos anteriormente, y encima ese refuerzo. Por supuesto que no. ¿De acuerdo? Pero va a haber zonas en donde rija el refuerzo por confinamiento y zonas donde rige el refuerzo por cortante. ¿Dónde rige cada refuerzo? Rige en las siguientes zonas. En el extremo de la viga, aquí en los extremos de la viga, pueden ustedes ver que están los estribos más pegaditos. Ustedes tienen la idea de que eso es debido a que en los extremos las cortantes son más grandes, pero no. Estos estribos más pegaditos son debido a que en los extremos de la viga se desarrollan grandes curvaturas y hay que proteger al concreto en esas zonas. Entonces se reduce en esas zonas hasta una distancia de 2 veces la altura de la viga, se reduce el refuerzo a una separación que está mencionada aquí. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero no basta con reducir la separación de los estribos y calcular esas características de refuerzo. También tenemos que verificar que funciona eso. ¿De acuerdo? Y eso es lo que precisamente vamos a ver el día de hoy. Es rápido y ustedes lo van a tener que hacer para todo el piso que tienen que diseñar, lo van a tener que hacer para un solo tramo. El tramo más desfavorable, por supuesto. ¿De acuerdo? Y si en el tramo más desfavorable pasa, pues en todos los demás pasa. Vamos a hacerlo entonces. Insisto, es la primera vez que lo di y les confieso algo. Yo ya había hecho esto, pero lo había hecho con el anterior reglamento, en primera. Y en segundo lugar, no es lo mismo hacerlo que enseñarlo. Son dos cosas distintas. Entonces dije, vale, vamos a ver cuál es la mejor manera. Y les comentaba a sus compañeros que para ello estuve viendo videos de YouTube. Y no es fácil traducir los videos de YouTube al español que se usa en México, porque por ejemplo allá en lo que nosotros le llamamos traslape, ellos le llaman solapo. El solapo, ¿qué es eso? No? Bueno, es lo que nosotros llamamos traslape. Bueno, ese es un ejemplo. Y teniendo esto, entonces hice un documento y este documento es el que les voy a pasar. Pero hay que hacer un ejercicio, lo vamos a hacer aquí, pero no lo voy a hacer en pizarra, pero está muy sencillo, que ustedes lo van a entender porque ya tenemos manejo de la materia. Vamos a empezar entonces. A lo que se refiere este capítulo, pues, es el refuerzo para confinamiento en vigas de concreto de ductilidad media. Quiero aclarar que con vigas de una estructura de ductilidad baja, esto no hay que hacer. Esto se usa para estructuras de ductilidad media y alta. Ahora, en estas estructuras, si se acuerdan, se manejan, en las estructuras de concreto, se manejan 3 tipos de ductilidad. En primer lugar, las estructuras de baja ductilidad. Estas estructuras de baja ductilidad se diseñan para tener una baja deformabilidad y se analizan con fuerzas sísmicas más grandes. ¿Por qué? Porque recuerden que los grandes desplazamientos que tiene una estructura y en general los desplazamientos ayudan a disipar la energía sísmica. Entonces, mientras mayores sean los desplazamientos, más energía sísmica se disipa y en consecuencia el reglamento me permite diseñar, mientras mayor sea la deformabilidad de las estructuras, me permite diseñarlas con fuerzas sísmicas menores. Pero atención, hay que pagar el precio de esa gran deformabilidad, protegiendo al concreto de las grandes deformaciones que sufre el concreto. En general, el concreto adquiere mayor ductilidad si se le proporciona si se le proporciona este confinamiento.
En general, el confinamiento es algo que sirve para aumentar la ductilidad de las estructuras. Abrimos un paréntesis y les recuerdo, por ejemplo, sus clases de mampostería. En sus clases de mampostería, yo no sé si ustedes recuerdan que se planteaba que la estructura de mampostería debe llevar alrededor un anillo de concreto reforzado que se llama confinamiento, formado por talas en la parte superior y en la parte inferior, y castillos, que así se llaman en México, verticales. Entonces, ese anillo de concreto reforzado, que tiene que estar, por cierto, unido, ese anillo, ese es el que le proporciona a la mampostería la capacidad de deformarse en su plano, y eso le da lo que se llama ductilidad. En las estructuras de concreto es algo parecido, aunque diferente, en el sentido de que aquí no es perimetral en la estructura, sino es en el mismo elemento, se le proporciona un suncho alrededor del núcleo de concreto. Como un extremo de esto, no sé si han visto, yo creo que sí lo han visto, en los puentes vehiculares cuando los están construyendo, no sé si han visto que llevan un refuerzo helicoidal, ¿sí? de acero. Bueno, pues eso precisamente se llama suncho, es una columna sunchada y sirve para proporcionar confinamiento al concreto de la columna. Aquí es algo parecido, entonces el concepto de ductilidad está ligado al concepto de confinamiento en el concreto. Bueno, en estructuras entonces de baja ductilidad, pues no nos tenemos que preocupar por el confinamiento del concreto porque los desplazamientos son pequeños. En cambio, en las estructuras de ductilidad media ya les estamos permitiendo que se desplacen más. La ganancia va a ser fuerzas sísmicas más reducidas, costo de la estructura menor, pero el detallamiento del refuerzo va a ser más latoso. Y finalmente, las estructuras de alta ductilidad pues son las que se les permitimos que se deformen más, y esas tienen varios precios que hay que pagar. El primero es que el detallamiento de concreto es todavía más latoso, y finalmente que el hecho de que tengan una alta ductilidad implica el que pueden entrar en el golpeteo, los desplazamientos son más grandes y puede haber golpeteo con los vecinos, con los edificios vecinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alta ductilidad también. En nuestro caso, con estas estructuras de ductilidad media, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Primero, vamos a proteger al concreto de las grandes deformaciones que sufre, principalmente en los extremos, por las grandes curvaturas en los extremos que se desarrollan, producidas estas curvaturas por el momento flexionante. Les voy a mostrar el diagrama del momento flexionante, ahí está. Ese sería el diagrama del momento flexionante para un movimiento característico de la viga, del edificio, perdón, y referido a los momentos que se producen en la viga debido al sismo. Ahí está. Pueden ustedes observar que en los extremos, especialmente ahí en el extremo derecho, hay un gran momento flexionante. ¿Qué significa eso? Que las curvaturas ahí van a ser muy grandes y en consecuencia las deformaciones en la no sirve el mouse. ¿Cómo le va a pasar viendo aquí? Ya apareció el mouse. Ya está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a confinar el concreto. Entonces yo les pasé a ustedes una versión de las normas técnicas complementarias para concreto que se llama, es una versión comentada. Entonces el comentario que hacen las personas que hicieron estas normas son muy pertinentes. Vamos a ver este primer comentario. Esto es del reglamento. Dice: el concreto confinado con estribos transversales resiste
deformaciones mayores que el concreto no confinado. O sea, tiene un comportamiento más dúctil. Por esta razón, los requisitos del refuerzo transversal para vigas de estructuras de ductilidad media, que es nuestro caso, están incluidos para proporcionar confinamiento al concreto, mientras que en vigas de estructuras de ductilidad baja se limitan a proporcionar resistencia suficiente a la tensión diagonal. No sé si se acuerdan que la clase pasada planteamos el refuerzo por tensión diagonal, por tanto, ya eso ya está acabado. Pero ahora, como es nuestra estructura de ductilidad media, tenemos que plantear el confinamiento, el refuerzo por confinamiento. Y ahí están los requisitos para confinamiento. Aquí el único pecadillo que yo le veo, es que el diámetro que aquí le llama diámetro de la barra, 8 veces el diámetro de la barra, se refiere a 8 veces el diámetro, aquí dice estribo, y yo le pongo diámetro V para diferenciarlo claramente del diámetro de la barra más, de la barra del refuerzo longitudinal, ¿de acuerdo? Les voy a pedir entonces que copien ustedes este dibujo, copien ustedes ahí en su cuaderno este dibujo, y pongan esta llave, por favor. Mientras yo tomo casi. Aquí hay un párrafo en donde explica el cómo obtener también este es un comentario que dice cómo obtener el cortante que puede en un momento dado actuar en la zona de confinamiento. Y lo curioso del asunto es que este cortante es relativamente, en realidad no lo es tanto, sí está relacionado, pero es independiente del análisis. O sea, no se usan los datos del análisis, sino se usan los datos del refuerzo longitudinal para calcular este cortante. Entonces es un poquitito latoso determinar este cortante, que es el producido o el que se debe considerar para realizar el refuerzo en la zona de confinamiento. Vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, el reglamento pone aquí una figura. En el reglamento aparece esta figura. En esta figura se ve ahí perdido, así como aquí lo enmarqué en amarillo, se alcanza a ver un cortante, que es el cortante en la zona de confinamiento, que será el momento aquí positivo, y del lado derecho dice es el momento negativo entre la longitud más omega por L sobre 2. Aquí le voy a poner omega. Aquí está mi marcador. Le voy a poner por L. Aquí lo voy a poner omega por L entre 2. Bueno, entonces, observen por favor, ahí el reglamento lo que dice, el cortante que debes considerar en la zona de confinamiento para verificar precisamente la zona de que el refuerzo por confinamiento está funcionando bien, es el momento del lado izquierdo más el momento del lado derecho entre la longitud más el omega por L sobre 2. Yo lo estoy denominando de la siguiente manera, que es la forma en que lo denominan, por lo que vi mucha gente. Del lado izquierdo se le llama el cortante hiperestático. Primero se suma
el cortante hiperestático más lo que se llama el cortante isostático. Vamos a comenzar con lo que se llama el cortante hiperestático. Observen que aquí en la figura, en esta figura de arriba, en esta, se ve un momento que tiene un momento con un signo positivo y un momento que tiene un signo negativo. Aquí hay que hacer mención a que la convención de momentos flexionantes no depende del giro del momento, sino depende de dónde están las tensiones. Para ello voy a abrir esta viga aquí, y entonces este diagrama de momentos me dice que del lado derecho las tensiones van por la parte de arriba y ese momento le estamos llamando momento positivo, ¿de acuerdo? Y del lado izquierdo las tensiones van por abajo y le estamos llamando momento negativo. Sin embargo, si viéramos la forma en que actúan estos momentos, los dos momentos tienen el mismo giro, ¿de acuerdo? Pero esos entonces son dos cosas distintas. Una cosa es la convención que está basada en los esfuerzos en la viga, y otra cosa es la convención que está basada en el giro. Vamos a ver otra vez el reglamento, lo que dice el reglamento, y el reglamento dice lo siguiente. Este momento, el del lado izquierdo, en el diagrama es positivo, y este momento del lado derecho en el diagrama es negativo, y esto va a implicar que del lado izquierdo el refuerzo va a ir por la parte inferior y en el lado derecho el refuerzo va a ir por la parte superior. Bueno, es que esto no tiene importancia. En rigor, lo importante es la magnitud de estos momentos que se debe sumar porque son del mismo sentido de giro. Por eso allí, en donde dice cortante hiperestático, será la suma aritmética de los momentos, no la suma algebraica. La suma algebraica tendría que ser uno negativo y el otro positivo. Y no, se toma la suma aritmética, la suma de los valores absolutos de los dos. Y para transformarlo en constante, divido esa suma entre la longitud. Entonces, esa es la razón por la cual aquí arriba, ¿dónde está? No es cierto. No es cierto. Aquí abajo dice que el cortante será igual al momento positivo más el momento negativo entre la longitud. Ahorita vamos a ver cómo obtener cada uno de esos momentos, el momento del lado izquierdo y el momento de la derecha. Ahorita lo único que les estoy explicando es que se hace la suma aritmética dividida esa suma entre la longitud. O sea, estamos transformando el efecto del momento en cortante. Bueno, además se va a trabajar con el cortante isostático que está ahí abajo, que es omega por L entre 2. Ese prefiero que lo expliquemos cuando veamos la solución del problema. Por ahorita entonces es la forma en que se obtiene el cortante producido en la zona de confinamiento para revisión de este refuerzo. Bueno, por otro lado, aquí está. Ustedes entonces, vamos a hacer un ejemplo, y ustedes lo van a aplicar a el tramo más desfavorable de su piso. Yo lo voy a hacer para esta viga porque esta trave es la que nosotros estamos usando como ejemplo. De esta trave yo escogí este tramo. Hoy luego verán por qué. Este tramo yo lo escogí, luego veremos por qué. Pero ahorita, para empezar, ese es el tramo. Vamos a ver cómo funciona ese tramo. Por lo pronto yo tengo los diagramas de momento, sería ese, y el diagrama de cortante, que sería este. Ninguno de los dos se usa, fíjense. Ni el diagrama de momento ni el diagrama de cortante se usa para estos fines. Los pongo como referencia y ahorita verán por qué. Por lo pronto, esta es la información que vamos a usar para calcular el momento resistente del lado izquierdo y el momento resistente del lado derecho. El reglamento lo que dice es lo siguiente: para calcular el cortante hiperestático para verificación del refuerzo
por confinamiento, se van a tomar en consideración el refuerzo longitudinal. Y entonces, ahora, ratito, no te me duermas. Y entonces, ahí les va. Aquí, para este tramo, arriba a la izquierda tengo 3 varillas del número 5 y 2 varillas del número 5, son 5 varillas del número 5. Y abajo a la derecha tengo 2 varillas del número 5 y una varilla del número 6, es 2 del número 5 más 1 del número 6. Ahora, por otro lado yo tengo aquí abajo 2 del número 5 más 1 del número 6, y del lado derecho tengo, arriba, tengo 3 del número 5 más 1 del número, son 4 del número 5 más 1 del número 6. Aquí lo que se toma, el criterio es, se toman las varillas que conduzcan a los momentos resistentes más grandes, para acabar pronto, las varillas que tengan mayor área. En este caso vamos a comenzar a revisar el tramo. Primero, voy a hacer la propuesta de refuerzo transversal. Primero, lo primero que tengo que hacer es, voy a proponer el refuerzo para confinamiento por desempeño. Aquí es por, confinamiento. Ahí está, en el tramo C. Ahí está. Ahora, para empezar, empiezo. Longitud de zona de confinamiento, 2 veces la altura, 2 veces H. ¿Dónde está? 2 veces H, donde H es eso. Y eso me da 50 centímetros. 2 por 50 centímetros me da 1 metro. O sea, yo tengo que tener estribos más pegaditos hasta 1 metro. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Después, la separación de estribos de confinamientos tendrá que ser la cuarta parte del peralte, D sobre 4. Aquí me queda 45 entre 4, me da 11.25. Luego sigue 8 veces el diámetro de la barra más gordita longitudinal. O sea, 8 veces el diámetro de la barra del número 6. Por favor, divide 3 cuartos, no, multiplica, perdón, 3 cuartos por 2.54. 3 cuartos por 2.54. Entonces ahí está, miren, 8 veces por 1.905, que es la barra más gordita, me da 15.2 centímetros. Después, 24 veces el diámetro de la barra del estribo. Voy a usar estribos del número 3. Entonces multiplica, por favor, 3 octavos por 2.54. 0.95. Aquí está, mira, 0.95 por 24 me da 22.8. Y finalmente, 30 centímetros. De los cuatro valores, rige el menor. Si quieren agregarle aquí, rige el menor. Ahí está. Rige el menor. Bueno, entonces ya tengo propuesto mi refuerzo por confinamiento, jóvenes. Ya lo tengo propuesto. Van a ser estribos del número 3, ¿sí? Estribos del número 3 a cada 10 centímetros. ¿De dónde salen los 10 centímetros? Porque rige 11.25. Pero no puedo poner 11.25, voy a poner estribos a cada 10 centímetros. Rige el menor como múltiplo de 5 centímetros. Ya está, a cada 10 centímetros. Y entonces, de acuerdo con el reglamento, el primer estribo deberá ir a 5 centímetros. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Primer estribo a 5 centímetros. Y después estribos a cada 10 centímetros hasta 1 metro. ¿Vamos bien? O sea, ya está propuesto el refuerzo. Ahora voy a ver cómo funciona el refuerzo por confinamiento. Para ello, tengo que calcular el cortante que se produce en el momento en que la estructura llega a su máxima capacidad.
Entonces, para eso se hace de la siguiente manera. Vamos a hacerlo. Fíjense, observen. No voy a trabajar con los diagramas de momento, no. Voy a trabajar con el refuerzo. Entonces, del lado izquierdo son 2 varillas del número 5 más una varilla del número 6. Y del lado derecho es 4 varillas del número 5 más una varilla del número 6. ¿Por qué le escogí esas? Porque son las de mayor área. Ahora, empiezo. Refuerzo longitudinal izquierdo van a ser 2 varillas de 1.98 de área más 2.85, que es una varilla del número 6, me da 6.81 centímetros cuadrados. Ahora, atención, voy a usar para calcular el momento resistente la expresión esta aproximada con un valor J de 0.85, aquí está. Ahora, empezamos. El factor resistente que toma el reglamento es 1. Se debe tomar el factor resistente 1. Por supuesto que eso se establece al principio en el texto de la norma. Y el esfuerzo en el acero, cuando se alcanza la máxima capacidad por flexión, se considera 1.25 de FY. ¿Por qué? Porque FY es el valor que tiene el esfuerzo en el acero cuando llega al límite de fluencia. Pero en condiciones de grandes desplazamientos, el acero está plenamente en zona inelástica. Y cuando está en zona inelástica, el acero está sufriendo grandes deformaciones, lo cual produce lo que se llama endurecimiento plástico. Y en consecuencia, el esfuerzo que se produce allí es mayor que FY. Aquí a la derecha está entonces el valor FS. ¿Se dan cuenta? FS ahí está. De hecho, después baja un poquito el esfuerzo, pero eso ya no lo tomen en cuenta. Ahí está. Ahora ya tengo entonces, la fórmula será FR 1, el área de acero 6.81, aquí está, por 1.25 FY, aquí está 1.25 FY para tomar en cuenta el endurecimiento plástico, por 0.85 y por 45, que es el operante, aquí está, 0.85 entre 100.000 me da 13.67. Ese es el momento resistente del lado izquierdo, ahí está, MR del lado izquierdo. Ahora vamos al momento resistente del lado derecho. A ver, jóvenes, del lado derecho. Vamos al del lado derecho. El lado derecho tiene 4 varillas del número 5 más una varilla del número 6. Su área de acero será entonces 10.77 centímetros cuadrados. El momento resistente valdrá 1, factor de resistencia, por el área de acero, por 1.25 de FY, por 0.85 y por 45, dividido entre 100.000 me da 21.62. Ese será el momento resistente del lado derecho, ahí está. Ahora voy a dividir la suma aritmética, porque tienen el mismo sentido de giro, entre el claro. Voy a tomar el claro a ejes para no complicar el asunto. Y entonces lo voy a dividir entre 4 y me da 8.82. Ese valor, ese cortante hiperestático es 8.82. Ahora voy a calcular el cortante isostático. Para eso, desgraciadamente, voy a tener que recurrir a lo que se acuerdan ustedes de mampostería. En mampostería trabajaron con el concepto de área tributaria, ¿sí se acuerdan? Entonces el área tributaria que corresponde a este tramo son la suma de 2 áreas triangulares, ¿ya las vieron? Y esas áreas triangulares valen cada una de ellas 4 metros cuadrados. Ahora sumo las 2 áreas tributarias y me da 8 metros cuadrados. Desgraciadamente las cargas muerta y viva no tienen el mismo factor de carga, entonces las tengo que trabajar por separado. La carga muerta vale 660 kilogramos sobre metro cuadrado y la carga viva instantánea vale 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora voy a calcular la carga por metro lineal, ahí está, WU, para
para la trave y para ese tramo. Y entonces funciona así. La carga por metro lineal debida a la carga muerta es 0.660 por 8 entre 4. Yo les bromeaba mucho a mis alumnos de mampostería cuando yo los tenía. Les decía, esto hasta un ama de casa lo sabe hacer. Se le dice, ¿cuánto pesa su canasta? Pues ¿cuánto pesa cada manzana que traigo? Pues pesa tanto. ¿Y cuántas manzanas traigo? Pues tiene 30, pues entonces la manzana pesa tanto. Lo que pesa cada manzana por la cantidad de manzanas. Aquí es lo mismo. Este 660 es lo que pesa cada metro cuadrado. Este 8 es la cantidad de metros cuadrados que hay en el área tributaria. Y el reglamento me permite considerar una carga uniformemente distribuida equivalente al peso del área tributaria entre la longitud. Ese entonces, que se llama omega por L sobre 2, eso es lo que permite el reglamento. Bueno, y me da 2.64 toneladas en cada metro lineal. Ahora la carga por metro lineal debida a la carga viva instantánea es lo que pesa cada metro cuadrado debido a la carga viva por la cantidad de metros cuadrados entre 4, que es la longitud. Eso me da 0.200 kilogramos, perdón, aquí está equivocado, es toneladas sobre metro. Esto está equivocado. Es 0.200 toneladas entre metro. Muy bien. Ahora voy a sumar el efecto de ambas, pero atención, el factor de carga para la carga muerta es 1.3 y el factor de carga para la carga viva es 1.5, de manera que ese será la carga por metro lineal. Y finalmente, el cortante isostático en cada extremo valdrá omega por L sobre 2. Ya está aquí, 7.464. Ahora voy a sumar los efectos debidos a los momentos más los efectos debidos a la carga uniformemente distribuida y me da 16.284. Fíjense por favor. Este 16.284 es el cortante que se produce en la zona de confinamiento cuando la viga llega a su máxima capacidad por flexión. Ahorita verán, van a razonar, entonces vamos a razonar el criterio reglamentario. Ahora lo que voy a hacer es verificar cómo funciona ese refuerzo. Por lo pronto voy a usar esta expresión, que es la que, si se dan cuenta, es la que usamos para calcular la contribución de los puros estribos al efecto de cortante. Ahora observen lo que dice el reglamento. Observen lo que dice el reglamento. El reglamento dice así: esta disposición se aplica cuando la mayor parte de la fuerza cortante del diseño está provocada por acciones sísmicas. Para evitar en lo posible fallas por fuerza cortante, indeseables por muchas razones en zonas sísmicas, se estipula no considerar la contribución del concreto a la resistencia a fuerza cortante y suponer que el acero transversal resiste toda la fuerza. Observen lo que dice aquí. Voy a tomar la pura contribución del acero. Eso es lo que voy a hacer aquí. Observen que nada más utilicé esta fórmula que dice así: 0.75 de las dos varillas del número 3 en la zona de confinamiento por 4.200 por 45 entre 10. ¿De dónde salió este 10? Pues de aquí. Aquí está, a cada 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, atención. Fíjense cómo funciona esto. Esto lo que estoy haciendo es lo siguiente: el cortante que aparece en la zona de confinamiento cuando la estructura llega a su máxima capacidad por flexión vale 16.284. Ahora, con el refuerzo por confinamiento,
la estructura resiste 20.13 toneladas. Como 20.13 es mayor que 16.284, esto significa que en mi caso, en este tramo, el cortante, debido en la zona de confinamiento, es resistido satisfactoriamente por los estribos que se dispusieron por confinamiento. Y ya para terminar, jóvenes, voy a terminar y les voy a hacer esta de aquí. Entonces, fíjense por favor lo que dice aquí. Con estas fuerzas cortantes deben... Ahora voy a empezar aquí. Dice, para calcular la fuerza cortante de diseño en vigas de estructuras de utilidad media, se emplea el concepto de diseño por capacidad, así se llama, diseño por capacidad. Aplicado en este caso, el diseño debe hacerse de tal manera que pueda desarrollarse la máxima resistencia a flexión de una viga antes de que ocurra una falla por tensión diagonal. O sea, ahí está toda la clave del asunto. Primero, en la zona de confinamiento debe fallar el acero en tensión que el cortante, que el concreto sujeto a cortante. Dice, esto implica que las fuerzas cortantes de diseño deben calcularse suponiendo que los extremos de la viga actúan momentos flexionantes M iguales a la resistencia a presión de la viga, bla, 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 bla. Pero, atención, con estas fuerzas cortantes, eso que están viendo ahí, que es la suma, dice, deben diseñarse las vigas independientemente de las fuerzas cortantes obtenidas en el análisis de la estructura. Y aquí está el parrafito clave del asunto. Dice, solo así puede garantizarse que se alcance la resistencia a flexión antes que la resistencia a fuerza cortante. O sea, para acabar pronto, yo estoy disponiendo ese refuerzo allí en la zona de confinamiento y debo garantizar que primero se alargue la varilla antes de que el concreto falle por cortante. ¿Cómo lo hago? Pues así, calculo el cortante que corresponde a la falla de la varilla y lo comparo con el cortante resistente en la zona de confinamiento. Y dice al final ya para esto, como se trata del máximo valor de momentos, estos deben calcularse sin aplicar el factor de resistencia, o sea, con FR igual a 1, y considerando que el acero puede alcanzar un esfuerzo superior a la defluencia si incursiona en la zona de endurecimiento por deformación. Por esto último, se especifica calcular los momentos con un esfuerzo 25 mayor que el de defluencia. Yo les pido por favor entonces que lean este documento, se los voy a subir, y para empezar, ustedes van a hacer esto que hice yo aquí, lo van a hacer para el tramo más desfavorable. ¿Cómo calculan el tramo más desfavorable? ¿Cómo lo van a calcular? Observen cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Perdón. Para cada trave, entonces lo que van a hacer es lo siguiente: para cada trave, en cada tramo van a hacer la suma, y eso lo pueden hacer sin usar ni siquiera la calculadora. A ver, 13, bueno, aquí serían 14 más 23, ¿cuánto es? 37. 14 más 23 son 37, ¿verdad? Luego, 12 50. más 22, ¿cuánto es? 34. Y aquí, 20 más 25, ¿cuánto es? 45. Este es el tramo más desfavorable de esta trave. Por eso es por lo que yo lo tomé. ¿Se dan cuenta? En el caso de ustedes, van a tener que tomar el tramo entonces en que la suma de los momentos extremos sea la más grande. Y eso se ve en el envolvente. En el envolvente se ve claramente cuál es la suma más desfavorable de los momentos extremos. Ese va a ser entonces
el tramo más desfavorable. No es precisamente la trave más larga, ¿verdad? No, no necesariamente es la trave más larga. De hecho, en la trave más corta se desarrollan momentos más grandes por lo mismo. Siempre el cortante y hiperestático es momento izquierdo más momento derecho entre la longitud. Al reducirse la longitud aumenta los momentos. Entonces, atención, ustedes van, el concepto va a ser el que sigue, ustedes, va a ser el cálculo del refuerzo por confinamiento. De acuerdo. Ahora, la clase que viene, vamos a ver ahora la longitud de anclaje. ¿De acuerdo? La longitud. ¿Qué longitud de anclaje se debe disponer? Y finalmente ya tenemos todo listo para la siguiente entrega. En la siguiente entrega me van a entregar hasta el diseño por flexión, que eso me lo van a entregar ¿cuándo? ¿Hoy? El viernes, ¿verdad? El viernes me van a entregar hasta ahí. Y lo completan con el refuerzo por confinamiento, la longitud, no, va a faltar el refuerzo por cortante, el refuerzo por confinamiento y la longitud de anclaje. Esa longitud de anclaje es muy fácil de calcular, simplemente se transcriben datos en las tablas que vamos a ver en el día. Esos tres aspectos que faltan entonces se van a ver o los van a entregar ya para la segunda entrega, ¿de acuerdo? Eso ya va a ser, vamos a programar la segunda entrega y voy a dar un tiempo adicional para la segunda entrega. Ahora, ¿sí quedó claro esto? ¿Sí quedó claro? Y digo, me preocupa porque es la primera vez que lo doy. Sí.